Os sigo viendo mal porque son de ver de cerca, pero por lo menos están limpias. Vamos a empezar con la siguiente sesión de la tarde de estas jornadas, conferencias mundiales sobre cannabis, con un tema novedoso en esta feria, no en la vida en general, e interesante: el sexo y el cannabis. Y para ello hemos reunido a dos mujeres, y conmigo tres, superpotentes, y me incluyo, lo siento, que nos van a hablar de cosas muy interesantes. A mi izquierda tengo a Marna Miller, psiconauta profesional, alma libre y ciudadana del mundo. Cuando estaba estudiando Bellas Artes, montó una empresa y se lanzó a la producción del porno, de la que sigue viviendo. Es directora y actriz porno, entre otras cosas, porque es mucho más que eso. Marta Trigo, tallerista, investigadora y escritora especializada en temas de sexualidad femenina. Escribe súper bien y sabe muchísimo sobre culturas ancestrales, sexualidad y cannabis. Y hoy nos lo va a demostrar. Y la que hoy presenta y modera esta mesa, Virginia Montañés, periodista, antropóloga social y naturópata. Yo os voy a hablar de los últimos descubrimientos en la ciencia occidental con respecto a la sexualidad y el cannabis. Voy a ir rápido porque tenemos una agenda apretada y porque prefiero que hablen mis compañeras. El cannabis se ha utilizado en la sexualidad desde tiempos inmemoriales, como nos va a explicar Marta, pero en la cultura occidental, antes de que se prohibiera, ya se utilizaba también. Y se utilizaba para tratar la histeria. Solo había dos maneras de tratar la histeria en una época en la que la histeria estaba considerada la mayor plaga mundial después de la gripe. Una era el cannabis, la tintura de cannabis que se vendía en las farmacias, y la otra era el masaje manual a cargo del médico, el masaje vaginal manual a cargo del médico, hasta que se inventaron los vibradores. Aquí tenemos unas fotos de los primeros vibradores, también las duchas de agua fría y caliente en los balnearios, y la etiqueta del elixir, de la tintura de cannabis que se vendía para tratar problemas del sistema nervioso, histeria, congestión uterina. La histeria no era ni más ni menos que la falta de orgasmo producida por unas relaciones sexuales patriarcales, pero como eso forma parte de otra charla, no os lo voy a contar. ¿Cuáles son las propiedades del cannabis con respecto a la sexualidad? Pues Franjo Grottenberg, el presidente de la Asociación Internacional de Cannabis Medicinal, lo resume muy sencilla pero muy concretamente. Por una parte, las propiedades de sus principios activos lo que hacen es inhibir la ansiedad, algo muy importante a la hora de tener unas relaciones sexuales, relaja tanto física como psíquicamente, intensifica la percepción sensorial y dilata los vasos sanguíneos. ¿Qué ocurre con esto? Pues que precisamente por estas cualidades estaría indicado para la impotencia y disfunción eréctil y para el aumento de la libido en mujeres, tanto por causas físicas como psíquicas. Esto se ha venido demostrando a lo largo de la última mitad del siglo XX y principios del XXI en diferentes estudios occidentales, porque, como veremos, las disciplinas orientales lo llevan demostrando durante milenios. Pero los estudios occidentales, las encuestas, sí que han ido demostrando, por ejemplo, esta que citamos aquí, del 74, que se hizo entre 345 estudiantes, pues demostró, los estudiantes declaraban, por ejemplo, que la marihuana aumenta el interés sexual en las mujeres, sin embargo, el placer era más en los hombres, y que en dosis bajas aumenta la libido y el placer sexual. En otra encuesta que se hizo en el 84, a 60 hombres y 37 mujeres activos sexualmente y con consumo regular de cannabis, se identificó un aumento del placer sexual y satisfacción en alrededor de un 70-76% de los encuestados. La primera, veis aquí dos cifras entre paréntesis, la primera corresponde a los hombres y la segunda a las mujeres. Por ejemplo, en la primera, el aumento del placer sexual, el 70% de los hombres declararon tener un aumento del placer sexual y satisfacción, y el 76% eran las mujeres las que lo declararon.
Alrededor de la mitad de los encuestados también declaraban pues, mayor disfrute sexual, cercanía emocional, cercanía física y más abrazos y caricias. También la mejora en la calidad del orgasmo y la duración del acto, el aumento de las sensaciones táctiles, el efecto afrodisíaco y, en menor medida, un mayor número de orgasmos y capacidad para repetir. Ya en el 2000, ya en siglo XXI, se realizó otro estudio en Canadá en el que, entre otras, este fue un estudio bastante más amplio y con muchos más indicadores. Pero los que nos interesan para analizar la vinculación entre sexualidad y cannabis, sí que se identificó una mayor sensación de bienestar y euforia en el 85% de los casos, la capacidad para olvidar los problemas en el 65%, mayor seguridad en sí mismo en el 64%, mayor energía en el 64%, estimulación sexual y sexo prolongado. Este estudio, realizado por Caroline Klein, primero en su tesis doctoral y luego en una segunda parte, ya lo que ha hecho, porque hasta ahora lo que había habido eran encuestas sobre la percepción de las personas que consumen cannabis con respecto a su sexualidad. Pero esta investigadora ya lo que hizo en dos estudios concretos fue demostrar la vinculación entre el sistema endógeno, el sistema endocannabinoide y la respuesta sexual de las mujeres. ¿Cómo? Los endocannabinoides, analizaron dos endocannabinoides y después, en un ensayo en el que lo que hacían era ver primero una película neutra y después una película porno, por eso es tan importante el porno a la hora de investigar sobre cannabis. Después de ver una película porno, pues analizaban el aumento o disminución de los endocannabinoides y descubrieron que bajaba el nivel de endocannabinoides. Todavía no se sabe muy bien por qué, porque son estudios incipientes y hay que seguir investigando, pero lo que sí que han demostrado es que hay una relación directa entre el sistema endocannabinoide y la sexualidad femenina. Por otra parte, otras investigaciones también lo que han demostrado es que hombres y mujeres metabolizamos de manera diferente el THC y eso a la hora de tener sexo también tiene repercusiones. ¿Qué diferencia hay? Los hombres lo metabolizan, lo que hace es dispersarse. Yo no soy bióloga ni soy ni vengo de las ciencias naturales, entonces lo voy a decir a mi manera, pero lo que hace el THC es metabolizarse, dispersarse. Sin embargo, las mujeres, como lo metabolizamos, es prolongando la acción. Por eso el efecto del cannabis en nosotras dura más que el efecto del cannabis en los hombres. Y ya por último, lo que han demostrado las investigaciones es que la dosis está directamente relacionada con el efecto. No es lo mismo ni las condiciones en las que se consume, ni las dosis que se consumen, ni por supuesto las variedades. ¿Qué se ha descubierto? ¿Qué dicen? Yo estoy hablando solo de lo que ha demostrado la ciencia occidental. O sea, a nivel de experiencia, cada uno tiene una experiencia diferente y esto puede variar mucho de una persona a otra, de una variedad a otra y de una vía de consumo a otra. Pero lo que dicen las encuestas y lo que dicen los estudios es que a dosis bajas o moderadas el cannabis aumentaría la libido y el placer sexual, el clímax sexual, la capacidad para comunicarse sexualmente con sus parejas, la conciencia corporal, la sensualidad, la resistencia sexual y la habilidad, la sensación táctil, la longitud y el poder de los orgasmos y la vinculación emocional. Además, y de eso nos va a hablar Marta, tiene unos efectos espirituales en el sentido de conseguir un éxtasis o una trascendencia o una alteración de conciencia, dependiendo ya de cómo lo viva cada uno. Pero sí que hay como un aumento de la percepción espiritual. Bueno, yo ahí se lo dejo a ti que lo explicará mejor que yo. Y luego la capacidad de tener orgasmos en todo el cuerpo. Algo que el patriarcado debería ir superando ya. Que nuestro sistema sexual no son solo los genitales. Luego, las dosis altas lo que producen es justamente el efecto contrario, disminución del deseo, introspección, retraimiento, pérdida del control del cuerpo e incapacidad para consumar el acto.
Y en un uso crónico lo que sí que se ha descubierto es un aumento del deseo y una disminución de los problemas de erección. A dosis óptimas. Cada uno tiene que ir descubriendo sus dosis óptimas porque eso no está estandarizado y es muy difícil protocolizar, pero para eso somos mayorcitos también. A dosis óptimas, en los hombres produciría una mayor resistencia, mayor sensibilidad al tacto, orgasmos más largos y fuertes y más disposición para los juegos previos. Algo muy necesario y muy importante en una relación heterosexual. Las mujeres, mayor humedad vaginal, cuidado porque en otras dosis puede producir precisamente el efecto contrario, sequedad vaginal, entonces hay que tener cuidado con la dosis. Mayor capacidad de control de los músculos vaginales, mayor capacidad de excitación y posibilidad de orgasmos múltiples. Y con esto y un bizcocho os voy a dejar con Marta, que nos va a hablar de los usos tradicionales del cannabis con respecto a la sexualidad. Gracias, Eugenia. Bueno, yo voy a empezar, el tema que voy a tratar es es precisamente el uso de cannabis en los rituales sagrados donde había sexualidad explícita en las culturas ancestrales. Para ello voy a empezar con las dos vías místicas que son más conocidas aquí en Occidente, que son el tantrismo y el taoísmo. Haciendo un pequeño paréntesis, yo voy a hablar de las vías místicas, las originarias, las que tienen miles de años y las que son significan un modo de vida completo y no las adaptaciones que nos han llegado a Occidente, sobre todo con todo el movimiento New Age, que lo que ha traído sobre todo es el sexo tántrico, el sexo taoísta, pero desprovisto de todo el fondo. No para menospreciarlo, yo creo que esta llegada a Occidente de estas maneras de hacer el amor nos han aportado muchísimo a una sexualidad que aquí es bastante pobre, que es coitocéntrica y falocéntrica desde la invasión del patriarcado en Occidente. Entonces, creo que desde que han llegado estas vías nos ha aportado pues algunas ideas, truquillos para hacer las cosas desde otro lado y disfrutar el sexo de otra manera. Pero yo voy a hablar de antiguamente, lo que se hacía antiguamente y lo que se hace muy residualmente todavía. ¿Vale? De lo que voy a hablar son vías místicas, no son religiones, ¿vale? Son anteriores a las religiones. No se sabe, tanto tantrismo como taoísmo tienen más o menos tienen un origen parecido en geográfico y temporal, pero no se sitúan precisamente muy exactamente y tienen, por lo tanto tienen muchas cosas en común. Entre ellas tienen en común el culto a lo femenino, el hecho de que la base de la filosofía, la base de la vida, la base de la salud y del equilibrio cósmico en este caso, es el equilibrio entre lo femenino y lo masculino. Shakti y Shiva en el Tantra y Yin y Yang en el Tao. Eso ya de entrada supone una revolución sexual para nuestras mentes que casi yo creo que nos cuesta mucho entender. Pero es así, es la unión, el acto sexual en una unión tántrica o taoísta es la unión y el equilibrio de lo femenino y lo masculino. Otra cosa otro elemento, otro nexo entre ellos, hay muchos nexos, pero para focalizar en el tema que estamos tratando hoy, es el de diferenciar, el de no buscar un orgasmo paroxístico, sino un orgasmo extático. Es una sexualidad extática, me explico. El orgasmo paroxístico es una palabra así como muy científica, queda muy bien ahora sí para una charla, pero que lo que quiere decir es lo que ya todos y todas conocemos, que es un orgasmo concebido como una descarga después de una tensión previa y en la que luego se produce una relajación muy grande, incluso un agotamiento, sobre todo en el caso de los hombres. Y entonces lo que exploran y potencian estas filosofías es un orgasmo extático, y quiere decir que no hay este subidón, esta descarga. No se busca la descarga que desgasta, sino que lo que se busca es el llegar a un estado alterado de conciencia mantenido y sostenido durante el tiempo, y que eso supone un gozo sublime, que se llama allí en estas filosofías, en el que nos podemos quedar allí en ese estado tan placentero durante muchas horas. ¿Vale? Ese es digamos, el estado extático, la sexualidad extática.
Ahora hablo un poco de cada una de ellas. En cuanto al tantrismo, el tantrismo viene de lo que es ahora la actual India, más o menos, y tiene mucha influencia de la medicina, o está muy vinculado a la medicina ayurvédica. La medicina ayurvédica ya tiene muchas referencias hace miles de años al uso de cannabis cannabis médico para muchas enfermedades, dolencias, etcétera, y también como afrodisíaco para la libido. Lo vinculan también con el mantener la erección más tiempo, etcétera. En el tantrismo tanto en el tantrismo como en el taoísmo hay diferentes escuelas, linajes, ramas, etcétera, pero podríamos dividir en dos ramas principales, en dos vías principales. Una es la vía que incluye la sexualidad explícita en sus prácticas y rituales, y la otra es la vía que excluye el sexo. Dentro de estas vías que incluyen el sexo hay unas escuelas, pocas, o al menos las que han llegado hasta conocimiento ahora, hoy en día, pocas en las que además se combina el uso de algunas drogas con el sexo para llegar más fácilmente, más largamente, más intensamente a estos estados alterados de conciencia. Todos sabemos, supongo, los que estamos aquí, que las drogas nos llevan a un estado alterado de conciencia, la sexualidad bien hecha también, entonces pues ambas cosas pueden potenciarse entre ellas. Entonces se sabe que en el tantrismo, para los rituales, se utilizaban principalmente dos brebajes, de los que se sabe hasta donde yo conozco. Uno, se habla mucho del soma, que hemos oído hablar mucho del soma, el elixir de la inmortalidad. El soma está más relacionado con el dios Indra, pero también se utiliza en el tantra, o se utilizaba, ahora ya no, pero antes sí. Más que nada porque ahora no sabemos exactamente de qué estaba compuesto el soma, aunque creo que muchos investigadores apuntan a la manita muscaria. Pero de la que sí se sabe bastante es del otro brebaje, que es el bhang. El bhang, para quien no lo sepa, es una cocción de cannabis en leche y con especias. Sabes que a los indios les encantan las especias, y entonces el bhang es así como una receta. No hay una receta de bhang, cada cocinerilla o cocinerillo lo hace a su manera. Y es un brebaje, bueno, pues esto se cuece para sacar el THC, etcétera, y entonces, pero no es eso de tomar bhang y venga, botellón de bhang y ahí como conejos, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo en esto, es todo un ritual, ¿vale? Lo que se hace en el tantrismo es todo un ritual muy largo, un ritual donde sobre todo el hombre, que se polariza en el principio masculino, venera y sacraliza a la mujer, honra al principio femenino, y se busca la unión entre el principio femenino y el principio masculino. Y entonces con el bhang, en internet he encontrado últimamente, así repasando para la charla, como que se hace mucho hincapié, como siempre, como aquí estamos con la polla en la cabeza siempre, se hace mucho hincapié en el uso del bhang, que ayuda a los hombres a aguantar los rituales que pueden durar hasta 7-8 horas. Sí, pero no es para eso para lo que se utiliza el bhang. Es, como he dicho, es para potenciar esa... Es para llegar a ver lo divino en la persona, para ayudarte a ver lo divino en la persona que tienes delante, en ti y en todo, y conectar con lo divino, que es al final para lo que se hacen estas prácticas. ¿Cómo de tiempo? Que no sé. Del Tantra voy a ir al taoísmo, que es muy vecino y muy parecido. Las diferencias, sobre todo entre tántricos y taoístas, para mí vienen de la misma mentalidad de indios, indios y chinos. Son muy diferentes. Los indios son más sensoriales y más experienciales, y los chinos, la sexualidad china es como mucho más matemática y protocolaria, y la sexualidad tántrica es mucho más fluida. Pero porque viene ahí de donde ha evolucionado, estamos hablando de miles y miles de años, podría ser hasta 5.000 o más años de antigüedad todas estas prácticas. En el Tao lo que buscamos también es el principio, la imagen esta típica que todos conocemos, de lo que le llamamos el yin y el yang, que en realidad se llama el tai chi, el chi en movimiento. Eso es la base del taoísmo, y es la base también de la unión dual, que es como se le llama cuando un hombre y una mujer se encuentran y practican o hacen un ritual sexual taoísta. Los taoístas, sobre todo los taoístas, estaban muy obsesionados con la inmortalidad.
lo que buscaban era la longevidad y la inmortalidad. Yo no he conocido nunca a nadie que me garantice que tiene 3.000 años, por lo tanto no sé si nunca nadie lo consiguió, pero sí que realmente son prácticas que aportan muchísima vitalidad. Aquí nos ha llegado mucho a través de Mantak Chia y de algunas ramas así que hablan mucho, y ha habido muchos problemas porque se habla mucho de la retención de la eyaculación en el hombre. Chicos, no lo hagáis, por favor, porque lo que vais a tener es una prostatitis, ¿vale? Cuando queráis correros, os corréis, ¿vale? Lo que estamos hablando de la retención de la eyaculación es una práctica muy especializada y es con unas respiraciones y con todo hay muchas cosas detrás de eso. Pero cuando la próstata se llena de líquido prostático, si no la eliminamos a la larga o a la corta, podemos tener prostatitis, ¿vale? Entonces, aparte de no eyacular, hay se puede hacer. Luego también, claro, si hacemos así un ratillo, el hombre eyaculará, ¿no? A cabo un momento, si no hay ningún problema. Entonces, es una sexualidad no conejera, que digo yo. Vale. Entonces, el Tao también se desarrolla en una cultura en la que el cannabis es muy conocido desde hace miles de años, que es la China, ¿vale? De hecho, tenemos en la primera farmacopea china, que es el Shenmong Ben Cao Jing, da igual, en ella ya se habla de los efectos tanto físicos como médicos como espirituales de comunicación con demonios o con dioses con el consumo de cannabis. De hecho, lo que comentabas, Virginia, me ha llevado mucho. Hablan ya en el Cao Jing ya hablan de que un exceso puede hacer que te vengan los demonios y una dosis, o sea, el consumo regular y como ritualizado, lo que hace es comunicarte con los dioses, ¿no? Con las divinidades. Entonces, pues ahí va la cosa un poco también por ahí. Entonces, luego también está otro texto, ¿vale? Que es como una especie de enciclopedia taoísta del siglo IV, ¿vale? Que es el Wushan Liyao. Allí sí que se habla de todo, muchos rituales y muchas prácticas taoístas, y en él sí que se encuentra explícitamente una referencia al uso de cannabis en rituales taoístas. Quiero hacer un paréntesis, y es que el taoísmo y el uso de la sexualidad, del sexo en el taoísmo y en el tantrismo, como en lo que veremos a posterior, ha sido muy reprimido luego por las sociedades patriarcales que han llegado a todos los países que conocemos prácticamente y que han reprimido la sexualidad y han reprimido el uso de drogas con fines sagrados, ¿vale? Entonces, el confucianismo, que fue el que llegó después a China, después del taoísmo, reprimió muchísimo toda la rama del taoísmo que incluía las prácticas sexuales en sus rituales y que incluía el uso de cannabis en sus rituales. Entonces, nos ha llegado muy poca cosa, en realidad. Pero sí que en esta enciclopedia hay una mención al uso de cannabis quemado en incensarios, ¿vale? Y que se humean en los rituales para llegar a estos estados alterados de conciencia. Y bueno, me perdí. Voy a beber un poco de agua. Vale, muy bien. Entonces, así, eso quería decir. Y algunos, de hecho, uno de los estudiosos del taoísmo, que es Joseph Needman, él apunta que hay algunos de los textos principales del taoísmo y de la medicina china, que algunos que estudiamos, todos los que hemos estudiado medicina china, que han sido escritos bajo los efectos de estos saumerios, de estos inciensos de cannabis. Entonces, sí que es una cultura que está muy conectada, pero hay pocas cosas que han sobrevivido al confucianismo y al patriarcado en la China. Lo que sí que ha sobrevivido es el culto a una diosa, que es la diosa Ma Gu. Ma significa cáñamo, cannabis en chino, y Gu significa doncella, dama o también puede significar pájaro, pero sobre todo es la dama o la doncella del cannabis. Se la representa con una rama de cannabis, entre otras cosas, y su culto, el culto de las festividades a Ma Gu, que fueron reprimidas, ya no son así, pero antes hay escritos que hablan de rituales con sexo explícito, compartido y comunitario, y con el uso de cannabis. Pues claro, si era la diosa del cannabis, ¿cómo no van a usar cannabis? Y entonces esa era una diosa que era muy importante en la antigüedad, estamos hablando de miles y miles de años, y ahora ha sobrevivido a algunos cultos residuales y ha sobrevivido sobre todo en Corea. En Corea se llama más mago o algo así, pero ya no se usa
Los rituales ya no son como antes. Esta es una diosa de la fertilidad, es una diosa de la libido, es una diosa de la sexualidad femenina y es una diosa muy relacionada con las mujeres. Lo que me lleva a hablaros de otras diosas, en este caso en la zona de Mesopotamia, en Sumeria, había un culto muy importante a otra diosa, que era Inanna, que era el mismo principio. Sabemos que los dioses en realidad son principios, no son seres barbudos o que se pelean entre ellos más allá de... O sea, los dioses primeros, las deidades, la cosmología primera eran principios a los que venerar. Entonces, este principio que engloba la fertilidad, la libido, la sexualidad femenina, el cuerpo de la mujer, etcétera, etcétera, este principio lo encontramos en Inanna, que era el mismo principio en Sumeria. Y los cultos a Inanna también había sexualidad explícita y había el uso de cervezas, se consumía cerveza especiada con cannabis. Y de Inanna luego, también en la zona de Mesopotamia más tarde, hubo toda la cultura babilónica, ¿vale? Que también era veneraban muchas diosas, entre ellas como una evolución, una representación de Inanna, que era Ishtar. La diosa Ishtar es el mismo principio que hemos dicho antes, de Magu y de Inanna. A la diosa Ishtar también, de hecho, las vestales, las sacerdotisas de Ishtar, los rituales que hacían con los feligreses incluían sexualidad explícita y también había el uso de cannabis y de cerveza especiada con cannabis. Y no solo allí, sino que en culturas más cercanas que nos han influenciado muchísimo más, como por ejemplo el paganismo germánico, del que tenemos mucha influencia, también tiene sus diosas que tienen el mismo principio, que son Ostara y Freya, ¿vale? Ostara, la diosa de fertilidad, y Freya, la diosa del amor. Las dos están relacionadas con el cannabis, de hecho Freya se dice que su poder del amor está en las flores del cannabis, y Ostara es la fiesta de Semana Santa, que ahora es súper católica y súper puritana y súper bonita, en realidad era una festividad a Ostara, de hecho es Easter en inglés, la fiesta de Semana Santa, y Ostara, pues las festividades se hacían con sexo explícito en la calle, tarara. Ahora no, vamos con con la abuela y la palma, todos así, los niños, súper guay. Bien, entonces, todo esto a mí me ha llevado a la conclusión, bueno, como vemos, el cannabis y la mujer están muy relacionados desde la antigüedad, desde tiempos inmemoriales, con la sexualidad femenina, relacionado desde tiempos inmemoriales, y el patriarcado ha sido el que ha acabado con todo esto en todo el mundo, y en algunos sitios con más éxito o con menos, con más violencia o con menos. Pero para mí, dos de los pilares que han favorecido el éxito del patriarcado en todas nuestras células, porque aún nos lo creemos, aunque digamos que no, ha sido la represión contemporánea y sistemática de la sexualidad femenina y del uso de cannabis y de drogas, del uso sagrado de las drogas. Entonces, para mí eso es importante, pues si queremos acabar con el patriarcado, vamos a recuperar la sexualidad femenina y el uso sagrado de las drogas. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, pues ahora Amarna nos va a hablar desde su experiencia. Bueno, qué raro se hace siempre ser como la última que cierra una charla, ¿no? Ahora siento que tengo como el listón muy alto, pero bueno, vamos a ello. Primero y antes de nada, yo quería poner sobre la mesa cómo llego yo un poco a esta charla, porque a mí me contactan para dar una mini conferencia aquí en Spannabis, y cuando me pasan el nombre de mis compañeras digo, bueno, claro, ¿yo de qué hablo, no? Después de esta maravilla. Tenemos como una parte muy teórica, muy técnica, tenemos toda la parte histórica, y yo lo único que puedo aportar es un poco pues la parte práctica. Yo, como ha dicho mi compañera, soy actriz porno, soy activista pro-sex, escribo para las revistas que están lo suficientemente locas como para publicarme, y sobre todo, como personaje público, yo me veo en una responsabilidad de hacer un alegato a favor de la regularización de las drogas. Y entonces un poco de lo que va a ir mi charla, ¿no? Estos minutitos, es de estigmas sociales
y sobre todo intentar aportar un poco de inspiración, ¿no? Esto va a ser más bien una charla inspiracional. Tenemos aquí como las partes más teóricas y voy a dar una charla un poquito más social, ¿no? Más que llegue a nuestra psique. Entonces, bueno, yo cuando empiezo a plantearme, bueno, ¿de qué quiero hablar aquí? A mí se me ocurre hacer una analogía que me parece muy interesante dentro del tema de las drogas entre el consumo de pornografía y el consumo de drogas, de cannabis en este caso. Y por eso esta charla se llama Cuando la sociedad rechaza tu forma de vida. Ojo, cuidado. Bueno, primero antes de nada decir que lo que decía antes, ¿no? Que mi opinión está sesgada, que al final todo esto es una opinión personal, no es una opinión técnica, y yo hablo desde la experiencia. Me parece que tenemos también una labor, los que estamos un poquito más en los medios, en las redes sociales, tenemos la labor de luchar por aquello en lo que creemos, ¿no? Yo vivo en California y allí la marihuana está legalizada a nivel medicinal desde hace unos cuantos años. Este año se ha aprobado el uso recreacional y yo siempre que voy para allá alucino con la cantidad de personajes públicos, de personas relativamente famosas, ¿no? Que tienen pues cierta presencia en medios, que hacen pues un alegato muy a favor del uso de cannabis y nadie pone el grito en el cielo, mientras que cuando llego a España yo siempre siento que esto es una especie de marca blanca, ¿no? Nadie se moja por nada, los personajes, bueno, a ningún nivel, ni a nivel político, ni a nivel de regulación, de nada. Entonces, claro, yo me veo, ya te digo, como es un poquito la responsabilidad de poder sacar a la luz todo esto y también hacer un poco de presión, ¿no? Para que empezamos a luchar por lo que realmente queremos, porque es la única manera de conseguirlo. Entonces, bueno, ¿en qué se parece? Esto lo tengo aquí como puesto en grande. ¿En qué se parece una actriz porno a un consumidor de cannabis? Empezamos fuerte con esto. Bueno, pues la principal diferencia de lo que voy a estar hablando hoy es de que los dos realizamos prácticas condenadas socialmente. Prácticas que además, a priori, no son negativas, porque el sexo es algo maravilloso y el cannabis está más que probado que es beneficioso a muchos niveles, a nivel medicinal, a nivel recreacional, etcétera, etcétera. Pero, y son prácticas que son positivas siempre que se realizan de una forma responsable y conociendo el terreno. En exceso, cualquier cosa en el mundo puede ser mala, y tengo aquí puesta una cita de Antonio Gala, que habla mucho sobre drogas, y me parece un escritor maravilloso, y os la voy a leer. Una personalidad bien formada mantendrá la droga a su servicio y nunca se pondrá al servicio de ella. ¿Que se corre un riesgo? Hay muchas cosas arriesgadas en esta vida. Siempre se nos da de vivir lo que nos mata, el tiempo y el amor. Hay muchas cosas de las que nos colgamos, desde la música hasta el trabajo, desde la religión hasta el deporte. Entonces, bueno, tomando esto como partida, ¿no? El consumo no es algo negativo a priori, porque siempre que se haga de forma responsable. ¿Por qué existe el estigma, no? ¿Por qué existe pues, esta presión social, este contexto que nos habla de qué es lo políticamente correcto, qué tipo de prácticas son positivas a realizar y cuáles no? Primero y antes de nada, los estereotipos creados por la desinformación, que yo creo que es el principal problema, tanto en la pornografía como bueno, en todo el mundo del trabajo sexual, como desde luego en el consumo de las drogas. La gente no tiene ni idea de lo que está hablando. Se habla de esto como un concepto abstracto, ¿no? Sin realmente hablar de los detalles, ¿no? Todas estas campañas que nos dan de dino a las drogas, a mí me hacen mucha gracia, ¿no? Porque dino a las drogas, ¿a qué drogas? ¿De qué manera? ¿En qué cantidades? ¿De qué forma afectan cada una? Porque no es lo mismo pues fumarte un porro que meterte un chute de heroína. Entonces, que se hable de esto como en un sentido abstracto me parece absurdo en el 2017, ¿no? Hay que aceptar la problemática, pero asumiéndola de una forma responsable, ¿no? Y la siguiente cuestión, ¿no? El siguiente punto por el cual se estigmatiza todo este consumo es que se nos enseña a temer a lo desconocido, ¿no? Se nos plantea un miedo, de la misma forma que también en la sexualidad se nos plantea un miedo, ¿no? Se nos plantea el miedo al embarazo, el miedo a las enfermedades de transmisión sexual. Y siempre que se nos enseña sobre sexualidad, al final lo que te hacen es meterte pues, unos estereotipos y unos pensamientos negativos en la cabeza que hacen pues, que tengas unas represiones internas. Lo hablábamos justo esta mañana, mis compañeras y yo, en una entrevista que hemos hecho en la radio, de cómo al final cuando tú eres pequeño y se te presenta el modelo, estoy saltando, ¿no? Porno, drogas sin parar. Bueno, ya si me paso, pues me decís.
estábamos hablando un poco pues, sobre cómo el sistema educativo nos mete unas ideas pues, muy nocivas en cuanto a la sexualidad, porque el único modelo que se nos presenta en las escuelas, ¿no? Cuando somos adolescentes, si es que se nos presenta, es un modelo basado en la reproducción, ¿no? Los genitales se usan para poder tener bebés. Y las consecuencias es que o tienes bebés o tienes una enfermedad de transmisión sexual. No te enseñan pues, modelos sexoafectivos, no te enseñan de qué manera y cómo se puede obtener placer, no te enseñan pues, ninguna de las cosas maravillosas que giran alrededor de ello. Y con las drogas es un poco lo mismo, ¿no? En este caso pues, hablamos de la marihuana. Se nos habla del estigma, se nos habla de todo lo malo que te puede pasar con ello, ¿no? Se habla de la drogodependencia, se habla de las personas que han acabado en situaciones absolutamente desfavorables y nunca te hablan de todas las cosas maravillosas que también giran alrededor de este tema. Entonces, claro, este miedo al estigma, este miedo a lo desconocido nos hace temerlo y el temerlo hace que exista una presión social ante la cual pues, no muchos quieren luchar y es totalmente comprensible. Hablando también del estigma, a la persona que se declara abiertamente consumidora tiene que sufrir estereotipos que si estáis aquí probablemente muchos hayáis sufrido. Pues que tienes que cuidar tu cuerpo, si fumas marihuana pues eres un colgado, eres un fumeta, eres un perro flauta, careces de ambición o la palabra, ¿no? la drogadicción, eres un drogadicto. En mi caso personal, ¿no? Hablando pues, de la pornografía y del sexo, pues yo soy una viciosa, una ninfómana, ¿qué pensarán mis hijos? ¿Qué pensará mi familia? Te arrepentirás dentro de unos años, nadie te querrá contratar en un futuro, y etcétera, etcétera, ¿no? Hablamos de estigmas. Y todos estos estigmas lo que ponen sobre la mesa es que hay un problema. Hay un problema, ¿no? Nos hacen creer que realmente existe una problemática, algo negativo. La sociedad tiene un molde estricto y cerrado en el cual se supone que tenemos que encajar. En este tema y en todos los demás, pero en este en concreto pues existe una presión más fuerte, más grande. Y cuando no encajas, te intentan encajar a martillazos. Quien se lo salta es un paria, es un excluido, es una persona que se está saliendo de aquello que te han guiado, ¿no? Pues te conviertes en la oveja negra. Y obviamente, si te declaras fuera de estos convencionalismos, tiendes a ocultarlo. Tiendes a ocultarte, o por lo menos al principio, ¿no? Es algo que, bueno, pues es una lucha interna y también es una lucha contra la sociedad. Y el hecho de querer enfrentarte a ella supone un esfuerzo, supone también una fuerza interna, supone el enfrentarte, pues eso, desde familia hasta amigos, hasta trabajo, compañeros de casa, etcétera, etcétera, ¿no? Es, bueno, pues ya te digo, toda una estructura social que te dice que lo que estás haciendo es algo malo. Así que, bueno, con esta analogía lo que quiero decir es que de lo que estoy hablando es de la opresión y de las minorías y los colectivos que están oprimidos. Al final estamos realizando algo que no es malo, que si se desarrolla dentro de un contexto, pero que se desarrolla dentro de un contexto social que no es nada favorable. Y bueno, después de todas estas cosas malas, terribles, ¿qué es lo que se puede hacer, no? Como decía antes, cuando existe esta presión social tiendes a ocultarlo, tiendes a ocultarte y tiene sentido, ¿no? Tiene sentido porque, ya te digo, hay que establecer pues, una fuerza interna para poder ir más allá. Y la solución es activismo. Activismo, que no se nos invisibilice y sobre todo no invisibilizarnos a nosotros, porque, y esta es la parte que a mí me parece más importante, si nos escondemos, reforzamos la idea de que estamos haciendo algo malo. Y por eso es muy importante que cosas como esta sucedan y que personas como vosotros también estéis aquí. Yo lo que quiero hacer un poco es un alegato a favor del activismo, un alegato a favor de poder luchar por las cosas que realmente queremos, ¿no? En este caso, pues hablamos de la regulación. Y la única manera de luchar contra este estigma la única manera de vencer ¡socorro! Estoy nerviosa. La única manera de vencer este estigma es luchando contra él. Somos mucho más que un molde impuesto, somos mucho más que lo que nos han dicho que tenemos que ser y está dentro de la labor de cada uno el llegar ahí, ¿no? Al final, toda esta charla, todo lo que yo quiero decir, ¿no? Es el resumen, dejar el agua. Todo este resumen no habla en realidad ni sobre drogas, ni sobre porno, ni sobre nada. Yo lo que quiero hablar es hacer un alegato a favor de las libertades personales, de que nosotros tengamos el derecho a hacer lo que realmente nos apetezca hacer con nuestro cuerpo, con nuestra sexualidad, con nuestra vida, que hagamos lo que realmente deseamos siempre y cuando esté dentro del consenso y dentro de la legalidad, ¿no? Que no estemos haciendo daño a nadie. Y
quería acabar con otra cita, también de Antonio Gala. Debemos recuperar el uso de las drogas como consecuencia de la libertad personal. Respétese al ser humano y se disminuirá el extremo recurso de la droga. Procúrese la realización de los ideales del individuo y en la misma manera decrecerá el abuso de las sustancias consoladoras. Aquí, como en todo, es al individuo al que le corresponde la elección. Aquí, como en todo, son los estados los que nos confunden. Y en realidad esto es lo que tenía preparado. Luego, a través de las entrevistas que hemos estado haciendo pues, todas estas semanas, yo me he dado cuenta de que realmente hay muchas dudas a nivel mainstream, ¿no? A nivel pues, de la gente de a pie, acerca de las relaciones entre la pornografía y la marihuana, ¿no? Pues que hay muchas páginas web que tratan estos temas. Y si alguien tiene alguna pregunta, ahora que cuando pasemos al turno de preguntas y respuestas, estoy encantada de contestarla. Pero bueno, como por una vez no me tenía que ceñir a hablar de pornografía o de sexualidad, me apetecía también hacer un poco pues, una labor pues, más inspiracional. Y ya está. Bueno, pues muchísimas gracias por ajustaros al tiempo, chicas, porque ahora tenemos media horita para daros el micro a vosotros. Comentarios, dudas, sugerencias, preguntas, lo que queráis, el micro es vuestro. Si no, nosotras tenemos cuerda para el rato, ¿eh? O sea que... ¿Hay de hecho un micro o no? ¿No? Bueno, pues yo voy a hacer una pregunta a cada una de las chicas, voy a aprovechar. Por una parte, a Marta, hablando de las culturas ancestrales, has mencionado a las vestales. Me gustaría que hablaras un poco de las prostitutas sagradas. Vale, pues me encanta. Vale, hay en el culto a Ishtar, era un culto relacionado con la fertilidad, como he dicho, la fertilidad de la tierra, la fertilidad de la mujer. Pensad que la participación del hombre en el embarazo es una cosa que se sabe desde hace muy poco. Por lo tanto, durante miles y miles de años, diferentes culturas han explicado el hecho de que las mujeres de repente saquemos una vida por nuestro coño de diferentes maneras. Entonces, los cultos a lo femenino y a la fertilidad de la tierra eran muy, muy importantes, a la fertilidad de la mujer están vinculados y muy importantes. Entonces, este culto, las mujeres que se consagraban a los templos de Ishtar, como es un culto en el que había una sexualidad explícita, porque se practicaba el sexo como una forma de comunicarse con la diosa y de venerarla, estas mujeres practicaban el sexo con los feligreses que venían al templo. Eso, desde nuestra mentalidad patriarcal y un poco así, le hemos llamado prostitución sagrada porque no sabemos cómo más llamarle. Pero estamos hablando del término prostitución acuñado desde una sociedad patriarcal en la que la prostitución está muy estigmatizada. Y entonces eso, la palabra prostitución es como la palabra feminismo o un montón de palabras que la dices y ya un montón de cosas se meten allí que no tienen nada que ver. Entonces, para mí es peligroso llamarle prostitución sagrada por todo el estigma que lleva el trabajo sexual. Tenemos que pensar que estamos hablando de una sociedad en la que no había el tabú del sexo, en la que el sexo no era algo malo, prohibido y con todas las mierdas que tenemos en la cabeza, sino que era algo hermoso, algo divino. Y estas mujeres, se ha dicho mucho que estas mujeres pobrecillas, pues sus padres las obligaban a no sé qué, como aquí se hacía con la que no sé qué, es que la mandaban a monja o la mandaban a trabajar donde yo vivo, en el campo, a la hija menor la mandaban a alguna casa a trabajar desde los 5 años. Pero no estamos hablando de esto, estamos hablando de un honor, de que para ellas era un honor poder participar de estos actos tan sagrados y tan de comunión con lo divino. Muchas gracias. ¿Alguien tiene algún comentario? ¿Alguien le puede pasar un micro? Hola. Mi pregunta era sobre todo para Marna y es si hemos
hemos visto antes los beneficios del cannabis respecto al sexo. Si el cannabis tiene lugar o cabida en el mundo del porno profesional. Esta pregunta la tiene mucha gente, me hace gracia de alguna manera. Bueno, dentro de los rodajes de pornografía tú firmas un contrato en el cual afirmas que no estás bajo la influencia de ningún tipo de droga, incluido alcohol, incluido marihuana y otras tantas. Entonces, tú en el momento en el que rodas pornografía no puedes estar bajo la influencia de nada. Existen, a mí esto es una cosa que me gusta mucho, existe un fetiche, o sea, toda una línea de fetiches alrededor de las mujeres que fuman marihuana. Y hay unas cuantas páginas web que van sobre chicas fumando marihuana. En estas páginas web lo que se usa es un concentrado de hierbas que no es marihuana, sino un concentrado diferente, que saca mucho humo, de la misma manera que los actores de teatro, cuando tienen que fumar en el escenario, no fuman tabaco real, están fumando pues, una mezcla de hierbas. Y estas páginas web que están orientadas pues, a chicas desnudas o masturbándose o teniendo sexo mientras fuman marihuana, en realidad es una cosa fingida, ¿no? Están utilizando, pues ya te digo, un compuesto que saca un humo pues, muy espeso y lo lían así como si fuese un porro, pero no es real. Pero una cosa que sí que me interesa mucho de la pornografía estadounidense, ¿no? que es un poquito pues, donde yo me muevo ahora mismo, es que como allí está regulado, vaya, como allí no existe el estigma que tenemos aquí a la hora de mostrar que consumes, un montón de actrices, de hecho, te puedo decir que el 90% de las actrices pornográficas norteamericanas son muy activas a la hora de poner en sus redes sociales, en Instagram, en Twitter, fotos y vídeos y todo lo que te imaginas de ellas fumando y consumiendo. Y no se considera como algo negativo, o sea, una productora lo ve y no dice, ay, mira, esta chica está drogada, no la voy a contratar, sino que se establece como una cosa normativa, que yo creo que es un estado en el cual ojalá llegásemos en algún momento en España. El ver a una persona con la que vas a trabajar en un futuro o a la cual vas a contratar consumiendo drogas de forma pública en una red social y que no suponga una problemática. ¿Más preguntas? Hola, pues no es tanto como una pregunta aquí atrás. Hola. Estoy muy negra. Bueno, es más bien como algo de admirar una conferencia como esta. Porque yo vengo de un país en donde la gran mayoría de personas son más trogloditas que acá. Eso es algo ya. Amo mi país, es hermoso, pero temas como las drogas y la sexualidad es algo censurado. Empezando porque quien consume marihuana en mi país, obviamente creo que acá también está enfermo, ¿cierto? Pero el consumo de cannabis con respecto a la sexualidad en mi país es algo por lo cual me han buscado, dado que de manera pues, no muy legal debo reconocer que estamos haciendo pues, extracciones de aceites medicinales para personas que padecen problemas para poder disfrutar del sexo, ¿cierto? Entonces, estos espacios son necesarios como para uno poder entender en realidad cómo es que la planta nos puede dar mejor calidad de vida en muchos aspectos. Entonces, pues, gracias porque también el porno me parece lo mejor que puede haber en la vida. Entonces, bueno, es una muy buena combinación y bueno, muchas gracias. A ti. Muchas gracias. Hola. Mi pregunta es para Amarna, no sé si lo digo bien. Sí. Como tú vives en California, no sé si hace mucho tiempo, te pregunto, porque ahí ha habido un proceso de legalización medicinal, luego recreativo, y te pregunto si ese estigma del que hablas va bajando a lo mejor en caída libre conforme se regula o se legaliza, y digamos que antes la cosa estaba, no voy a decir igual que España, pero algo bastante más cerrado. Gracias. Yo vivo allí desde hace 2 años, o sea que tampoco es tantísimo tiempo. Cuando yo llegué allí la medicinal ya estaba legalizada o regulada y además estaba regulada dentro de unos parámetros en los cuales realmente cualquier persona que quisiese podría sacarse una tarjeta de marihuana medicinal. O sea, existen pues, sus propias doctores, ¿no? Que se llaman los weed doctors, o sea, los doctores de marihuana, que tú llegas allí y le dices que tienes una migraña y te da una tarjeta médica. Entonces, en realidad, lo de que esté ahora mismo regulada a nivel recreacional ha sido casi pues una
pues un siguiente paso que a nivel legal es un gran paso, pero a nivel práctico realmente quien quería consumir ya estaba consumiendo. Yo desde que estoy allí, viviendo llevo 2 años, yendo y viniendo un poquito con un pie en cada sitio, llevo ya pues unos 4, nunca he visto un estigma, al menos no en California. Otros estados es diferente, que si te vas a Nevada, por ejemplo, y te pillan con medio cogollo, vas a la cárcel, literalmente. Pero California en concreto es un estado muy liberal y yo nunca he visto un estigma a ningún nivel. Si tú conoces a alguien nuevo, incluso a alguien que no fume, y tú dices que tú consumes, no existe el señalar con el dedo que yo sí que veo aquí en España, ¿no? Pues lo que decía la compañera de detrás, ¿no? Pues esta idea troglodita de que eres adicto, de que eres un drogadicto, ¿no? Pues todo depende de qué manera y en cuánta cantidad, ¿no? Pero todo de forma responsable, pues está bien. Y sobre todo, mira, una cosa interesante que también quería comentar, porque lo estábamos hablando antes, que existe como la concepción de que cuando se regula el consumo en algún sitio, lo que se hace es que se incremente el número de personas, el número de consumidores, vaya, lo regulas y de repente haces que muchas más personas consuman marihuana. Y en mi experiencia, yo lo que he visto personalmente no es que haya más gente que consuma, sino que la gente que ya consumía es más abierta a la hora de decirlo. ¿Más preguntas, comentarios? Pues voy a hacer la otra que tenía, que no he hecho. Pero esta ya va a ir para las dos. Vale. Tú lo has comentado, que hay que salir del armario y que la solución está en el activismo. ¿A qué te refieres cuando te refieres con activismo? ¿Qué crees que se podría hacer desde pues, las personas que vienen a la feria, por ejemplo, pero que no están organizadas? ¿Qué puede hacer un consumidor? Depende de a qué nivel. O sea, yo estoy muy a favor del tema de las asociaciones y el tema de ser pues muy abierto a la hora de hablar con medios, de hablar en las redes, ¿no? Desde un terreno realista y sin caer en la demagogia, ¿no? Sin caer en el viva la marihuana y más bien poniendo pues un poco unos puntos establecidos y lógicos a través de los cuales se pueda llegar al punto al que queremos llegar. No sé si te contesto. ¿Es demasiado abierto? Sí, para mí la pregunta, y ya, o sea, bueno, para las dos y para el público en general, ¿activismo individual o activismo colectivo organizado? Bueno, ambos son viables. Yo creo que el activismo colectivo siempre va a dar más resultados porque en la masa está el poder, ¿no? Cuando hay una persona que se queja, el Estado no hace ni caso, pero cuando hay 40 personas que se quejan, 100, 200, 300, 3.000, ¿cuántos consumidores de cannabis hay en España? Hay muchos más de 3.000. Si todo el mundo que realmente consumiese hiciese algo a favor de la regulación, se prestaría muchísima más atención a este tema de la que se presta. Yo estoy totalmente de acuerdo con Amarna y además también creo que es muy importante que en nuestra pequeña cotidianidad hagamos activismo, cada una y cada uno desde donde pueda y hasta donde pueda. Y yo, por ejemplo, pues como doy talleres de sexualidad para mujeres, pues una de las cosas de las que intento que salgan abiertamente y sin tapujos es del tema de cómo, pues esto, de cómo qué pasa cuando consumimos algunas sustancias y tenemos relaciones sexuales y entonces muchas veces la gente se queda así y dice es la primera vez que voy a un taller de sexualidad y hablan de drogas y digo es que es súper importante que hablemos, igual que es súper importante que hablemos de sexualidad entre nosotras, sobre todo en las mujeres que lo tenemos como más reprimido y con los hombres porque al final muchas de nosotras vamos a querer tener relaciones también con los hombres. Es muy importante que lo hagamos a pequeña escala también, ¿no? y que desestigmaticemos en nuestros círculos pequeños el tema de fumar y la sexualidad y las drogas y todo lo que hay que desestigmatizar, que tenemos un montón de cosas. Bueno, ¿qué tal desde el público? ¿Os animáis o no? Pues como vamos bien de tiempo, quiero hacer un pequeño experimento aquí. Doy por supuesto que todos o casi todos y todas consumís cannabis. Me gustaría que levantarais la mano los que lo consumís o lo habéis consumido para practicar sexo. Muy bien. Y ahora, de los hombres que lo habéis utilizado para practicar sexo,
¿Cuántos habéis experimentado mayor resistencia, es decir, más tiempo sin correros? Bueno. ¿Mayor sensibilidad al tacto? ¿Y mujeres? ¿Orgasmos más largos y fuertes, intensos? ¿Hombres? ¿Mujeres? ¿Más disposición para los juegos previos? ¿Hombres? ¿Eso significa que no tenéis juegos previos sin consumir sexo? ¿Sin consumir cannabis? Vale, y ahora vamos con las mujeres. ¿Cuántas experimentáis mayor humedad vaginal con el cannabis? ¿Y mayor sequedad? ¿Mayor capacidad de control de los músculos vaginales? ¿Mayor capacidad de excitación? ¿Y orgasmos múltiples con el sexo? Oye, tenemos que hacer un curso de Tao, de Tantra aquí, ¿eh? O solucionar el tema de la dosis, que me parece a mí... Los hombres parece que se lo tienen más currado. Es interesante, estaba yo pensando si a lo mejor es por un tema de, como de represiones sexuales, ¿no? Porque estaba alucinando de que con las cosas de los chicos prácticamente todos habéis levantado la mano y con las chicas había como mucha variación, ¿no? ¿Tendrá que ver con estigmas o con bloqueos propios? Yo creo que, ¿puedo? Yo creo que lo que hemos dicho antes, ¿no? Lo que he dicho del patriarcado, ¿no? La represión que ejerce el patriarcado sobre la sexualidad, tenemos muy claro y además a nivel también muy mediático que reprime la sexualidad femenina, pero no hay que olvidar que reprime y mucho la sexualidad masculina. Entonces, cuando salimos de esta línea, ¿no? Unidireccional de lo que es el sexo patriarcal, los hombres, en mi experiencia y en experiencias que me han contado, no porque sea hombre, sino los hombres que he estado, realmente cuando conseguimos salir de esta línea premarcada del sexo patriarcal, los hombres llegan a unos estados de excitación y de gozo impresionantes. Entonces, con el cannabis, pues muchos hombres se permiten ir por otros lados y experimentar más, y entonces, que es una cosa que las mujeres, pues porque ya como somos el rol oprimido en una sociedad opresora, pues el oprimido se sabe que, ¿no? Es el que intenta salir de su rol por naturaleza. Pero el hombre que se da cuenta de que también está en un rol desfavorecido y sale, flipa. Bueno, todavía no he fumado, pero voy a lanzar una pregunta a ver qué os parece. Ganas, ¿no? Para que se puede conseguir convertir en una propuesta para el año que viene. ¿Cuántos participaríais el año que viene en un taller sobre Tao o Tantra y cannabis? Pues lo voy a proponer, a ver si cuela. Para que Marta venga aquí a ayudarnos a mejorar nuestra sexualidad. Bueno, pues muchísimas gracias. Hay tiempo, o sea, si alguien tiene comentario o tal, y si no, pues vamos a ir cerrando para tener un pequeño descanso antes de la siguiente charla, en la que van a ser todo hombres, para variar un poquito. Ahí hay una palabra pedida. Hola. A ver, a lo largo de estos años que he ido fumando marihuana, me he dado cuenta que a pesar de la desinformación que hay, poco a poco ha ido progresando y se ha ido normalizando mucho más y más, hasta el momento de que cada vez más y más gente fuma. Y quería saber la opinión de las tres de si pensáis que se podría alguna vez legalizar en España. ¿Soñando o...? Yo no sé, yo espero que algún día sí, ¿no? Y podamos fumar tranquilamente y disfrutar del sexo con lo que nos dé la gana, pero quién sabe. Yo creo que es posible, pero hace falta más presión, ¿no? Hace falta un poco más de ser tocapelotas.
porque al final, no sé, yo veo como mucha gente que es muy partidaria de la regulación, pero que al final no hace nada, ¿no? Y es un poco el estado general que vivimos en este país, ¿no? No nos gusta lo que tenemos, pero tampoco hacemos nada para cambiarlo y así tenemos el gobierno que tenemos. Así que, en realidad, bueno, se puede, pero hay que quejarse. Yo creo que tarde o temprano se va a regular, porque es la tendencia mundial. En Estados Unidos ya ha empezado y en Estados Unidos marca la pauta a nivel internacional. El tema no es si se va a regular, el tema es cómo se va a regular. Y eso depende de nosotros. Y tal como está el movimiento canábico y tal como está el activismo, ya sea individual o organizado, lo van a regular como los políticos quieren que se regule y no nos va a gustar nada. Pero como seguimos fumando como la canción, fumando espero, pues nos tendremos que joder. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y todas y nos vemos en la próxima.